demostrando su asistencia, pues. Muy bien, nada más yo ahorita estoy con con los municipios de la región norte, pasándoles el nuevo link para que se conecten, ¿sí? Por si de pronto me pierdo. Excelente, claro que sí. Mil Gracias. gracias. La- ¿Nos escuchan? Como que se congeló. Sí, Paquito, Ah, te extraño demasiado, Paquito. hola Gaby, ¿te escuchamos? Un poquito como que se trabó. La- Bueno, estamos. Se escucha muy cortado, Gaby. Yo te escucho ¿Nos muy cortado. escuchan? Es que Gaby anda en Exatlán, Ah, con razón. entonces tenía como también este temor de que la señal no estuviera tan buena por allá.
Lau, y estaba viendo que tienes el posgrado de Cultura de Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural. Sí, lo hice Qué hace padrísimo. ya unos años, fíjate, ya tiene en el 2017 con la Universidad de Barcelona, tiene una versión virtual. Entonces, estuvo bien No, interesante. gracias, yo acabo de comer. Mitad del grupo éramos latinos y la otra mitad europeos y pues los problemas bien distintos. Ya me imagino. Sus problemas en Europa, pues bueno, son otros. Mucho colombiano, habíamos nada más 2 mexicanas en el curso y está bien padre. Sí, tuve una beca de una organización civil española que se llama Fundación para la Paz, que tienen muchos años haciendo investigación sobre cultura de paz y cohesión social, deben de tener casi 20, son de los primeros. Wow, ese siempre ha sido mi sueño. A mí me Había visto uno, muchas gracias, había visto uno también en el Instituto, en la Universidad de Granada, en el Instituto de Paz y Conflictos, Sí, y también le estaba echando el ojillo. sí, yo también ahí quería, porque ahí tienen doctorado también, Sí, pero no, ya, Error. no me ha dado la vida. Hola, hola, ya van llegando. sí, sí, sí. Bienvenidas, bienvenidos. Les estoy compartiendo por aquí por el chat del Zoom la liga para que puedan ir registrando su asistencia, por favor. Recuerden que es importante que la puedan registrar para la emisión de la constancia final. Bienvenidas, bienvenidos en un momentito más. Estaríamos iniciando para la oportunidad que las personas que faltan puedan ir ingresando y recordarles, por favor, que es importante que vayan registrando su asistencia. Muchas gracias. Estamos en Exatlán escuchándoles. Tenemos algunos problemillas con la red, pero creo que ya ahí vamos mejorando. Ya te escuchas mejor. Súper, qué gusto verte, Lau y Lau. Ah, ¿Te gusta? Qué gusto verles también. sí, ya extrañaba las reuniones virtuales. Hola, hola. Mira, con Gabriel Hernández hay mucha gente. Hola a todos y todas.
todo el gabinete de paz de Exatlán. Ah, muy bien. Vamos a estar en Etzatlán con un proyecto, fíjense. Ayer fuimos a Scouting, con un proyecto de prevención de embarazo adolescente. Justo en las fiestas de Etzatlán. Qué padrísimo. No pusimos las fechas así, pero ya coincidió, así que ni modo, nos va a tocar. Ahí nos vemos en octubre. Muy bien, tú me Bendiciones. dices cuándo, Laura? Sí, muchas gracias, Lau. Si me permites unos 2 minutitos y no sé si te venga bien iniciar en 2 minutitos. Sí, igual puedo iniciar con una actividad, aunque, un segundito, voy a Ah, ponerla perfecto, perfecto. Va, va, va. para que la vayan pensando los otros y las otras personas que se vayan sumando. Pero Súper. mientras, me gustaría, pues pueden cerrar sus ojos o hacerlo con ojos abiertos, como ustedes gusten. Pero si me pueden ayudar imaginando su recámara, cómo es su recámara. Hagamos un recorrido mental por los espacios que tenemos en nuestra habitación. ¿Cuántos muebles tienen en el lugar donde duermen? Eh, ¿Tienen algún adorno? ¿Tienen también elementos que sean significativos? ¿Hay algo en su recámara que digan, ay, esto para mí es muy importante, ¿no? ¿Y qué hacen en su habitación? No me van a contar, ¿eh? No se preocupen. Lo pueden solo pensar, no me van a contar. Pero ¿qué hacen? ¿Qué normalmente hacen en su habitación? Aparte, bueno, pues creo que la principal actividad es dormir. Pero ¿qué más? Hay cosas que solo hacemos en esa habitación, ¿no? Entonces, si la comparten, las personas que comparten la habitación, que tienen pareja o que la comparten con alguien más, eh, pues me imagino que también verán cuál es su espacio, estará muy claro cuál es su espacio y cuál es el de la otra persona, ¿no? Entonces, ya nos podemos empezar a acordar si deja los zapatos tirados, si no tienden la cama como nos gusta. Y ya ustedes me dicen ya cuando arranque con el contenido. Muchas gracias, Lau. Cedo el uso de la voz. No sé si Gaby te puedas enlazar para que puedas dar la bienvenida inicial y si no, procedería a darla. Yo creo que el Tulau, porque ando aquí como esquinadita. Así que No te adelante. preocupes. Muchas gracias. Bueno, pues primeramente agradecerles a todas y todos por su valiosa presencia. El día de ahora tenemos la segunda capacitación dirigida justamente a ustedes que conforman estos gabinetes de paz. El día de ahora contamos también con una excelente ponente que nos estará platicando acerca de la creación y recuperación de espacios públicos para poder promover la participación ciudadana y la apropiación, pasos hacia un encuentro comunitario. Les daré también la más cordial bienvenida a nuestra ponente, a Laura, y me voy a permitir presentarla de su vasta experiencia. Voy a comentar algunos puntos primordiales. Ella cuenta con un posgrado en cultura de Muy paz, bien, cohesión social y muy diálogo bien, muy bien. intercultural en el Instituto de Educación Continua de la Universidad de Barcelona. Es maestra en gestión y desarrollo cultural por la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Cuenta con gran experiencia, es miembro de la Dirección Artística de la Muestra Nacional de Teatro, organizada por la Coordinación Nacional del Teatro de Imbal y la Secretaría de Cultura de Jalisco hasta hoy en día. Es fundadora y directora de Corpo Creativo AC y ha tomado diversos cursos y diplomados. Cuenta con diversas colaboraciones editoriales, como Memoria de la Muestra Estatal de Teatro 20 años de Historia, Arte para la Convivencia y Educación para la Paz,
con el artículo Los proyectos culturales como herramienta para reinventarnos. Teatro experimental, 50 años, con el artículo La Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, y ha colaborado en diversas revistas digitales como Animal Político con el artículo La Paz en México, un compromiso individual y colectivo, y en Zona Docs con la columna de opinión En Pie de Paz. Ha colaborado también en revistas impresas, Escenificarte en Juárez, con Paso de Gato, Revista Mexicana de Teatro, Liquidaciones de temporada en Jalisco, y Estrategias para la promoción en las artes escénicas. Entonces, muy bienvenida, Lau, y te paso el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por acompañarme el día de hoy y por pues, darse este tiempo para escuchar lo que les quiero compartir. Bueno, primero, espero que se hayan podido acordar de su recámara. Creo que nos va a servir porque cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de espacio, nos vamos a dar cuenta que nosotros vivimos todo el tiempo pensando, habitando territorios y pensándonos en ciertos espacios, habitándolos, transformándolos. Y pues creo que la recámara es un espacio muy importante que nos puede servir de referencia para poder construir. Los espacios se construyen pues habitándolos, ¿no? Entonces, me imagino que han tenido, por ejemplo, compañeros o compañeras de oficina que tienen muchos adornitos en sus escritorios. Yo me acuerdo que había en una oficina pública una secretaria que tenía como 300 ranitas en su escritorio, entonces veías así un mundo de... ¿Qué pasa con esas personas justo que transforman su entorno? Yo al contrario, por ejemplo, en mi casa, una vez fue una amiga y me dijo que si yo rentaba el departamento amueblado, o sea, que tenía cero personalidad en mi casa. Y sí, en algún momento no fue algo prioritario y ahora lo ha sido. Ahora tengo plantitas, etc. Pues ese ejemplo nos va a servir para lo que les quiero platicar el día de hoy, ¿no? Bueno, yo trabajo en Corpo Creativo, es una organización civil. Nosotros empezamos en el 2012 haciendo teatro, producción escénica, y en 2017 cambiamos nuestro objeto para trabajar con proyectos que estuvieran vinculados a procesos de paz. Por cuestiones pues de trabajo, yo estuve trabajando mucho tiempo en Ciudad Juárez, Nogales, Tapachula, con proyectos artísticos vinculados a procesos de pacificación. Entonces así fue como decidimos que íbamos a utilizar lo que sabíamos de artes escénicas y artes plásticas para ponerlas al servicio de proyectos comunitarios. Y bueno, ahora nos dedicamos a diseñar proyectos, a capacitar y a vivir diseñando y colaborando con proyectos similares. Me voy a ir bien rápido porque tenemos poco tiempo, pero se van a quedar ustedes con la presentación y les hice llegar algunas lecturas que reforzarán esto que les quiero platicar. De todas maneras, si hay cualquier comentario, deténganme en el momento que consideren conveniente, abran el micrófono y yo me detengo con ustedes. Bueno, híjole, vamos a hablar de... la palabra recuperación de espacios públicos no me gusta. Debo de empezar por ahí. Sí, me parece que se puso de moda, ¿no? ¿No creen que ahora está de moda la cultura de paz? Pero antes estaba de moda la reconstrucción del tejido social, ¿no? Eran las palabras políticamente correctas y muy bien usadas desde el diseño de política pública. Y la recuperación de espacios públicos, pues, se ha mantenido ahí en la vanguardia. Y no me gusta porque habla justo de recuperar algo que está tomado, ¿no? O algo que no es nuestro y que entonces tendría que ser. Y quiero hablar sobre eso. Bueno, primero, ¿qué es el territorio? El espacio justo, pues está, su base sería el territorio, el sistema espacial en donde vivimos. Ahí se desarrollan los procesos vinculados a lo socioeconómico, a lo político, ¿no? Tenemos también ahí el territorio está marcado, ¿no? Por
la naturaleza, ¿no? Y determina el territorio y la estructura social. No es lo mismo vivir en una ciudad donde hace mucho calor, en una ciudad donde hace mucho frío. El territorio, ¿no? Habla por sí mismo. Y el territorio tiene límites y estamos todo el tiempo luchando por establecer y mantener los límites territoriales quienes tienen el poder. Por ejemplo, si pensamos en su recámara y comparten la recámara, seguramente, o comparten espacios como el baño, estamos todo el tiempo estableciendo los límites territoriales con las otras personas con las que compartimos, ¿no? Esto que les decía de el zapato tirado en la recámara y algunas cosas que no son, que no quieren que estén en mi espacio, entonces estoy todo el tiempo pensando en el espacio. Solo veo desde lo personal. Los jóvenes en México son un ejemplo también de cómo entienden el territorio. Desde que son jóvenes saben dónde tienen que estar y dónde no tienen que estar. Eso se aprende muy rápido, ¿sí? La territorialidad pues es dinámica, ¿no? Va cambiando constantemente y se va fragmentando para dar lugar a otros espacios. Bueno, en el territorio, ¿no? Por ejemplo, yo estudié la maestría en gestión cultural y me dio clase un geógrafo que se dedica a geografía cultural y fue una materia fascinante. Yo no soy de Guadalajara, pero tengo muchos años viviendo aquí. Y la primera vez que vi a Guadalajara desde una vista aérea de la Cruz de Plazas, me impresionó muchísimo pensar que alguien no hace mucho tiempo aparte derribaron muchas fincas para que se marcara la Cruz de Plazas, y sí, ustedes, pues, me imagino que la mayoría conoce esta Cruz de Plazas en Guadalajara, donde la catedral está en el centro de la cruz, y estas plazas, por eso la Plaza de Liberación tiene esta forma, ahí por ahí. No, a mí me dije. Gracias, Laura. Por eso la catedral tiene esta forma rara, ¿no? Es un poco más larga, perdón, la Cruz de Plazas, para que puedas hacer esa cruz. ¿Qué pasa alrededor de una ciudad donde territorialmente se cambió el espacio para que hubiera una cruz y la catedral en el centro? Habla también de poderes. Bueno, en el territorio está el espacio, eso es algo que los geógrafos culturales pues han empezado a revisar. ¿Qué pasa a nivel cultural entre el territorio y el espacio? El espacio, para mí es la materia prima del territorio, ¿no? Ese es el lugar al que se pertenece y que juega este papel cultural muy importante, donde conviven sociedades, culturas y todos étnicamente distintos, ¿no? A mí me gusta pensar mucho que los espacios públicos son aquellos donde nos vamos a encontrar, querramos o no, ¿no? Entonces, por eso va a ser tan importante para la construcción de ciudadanía. Entonces, pues el espacio, por supuesto, es complejo porque va a comprender los diferentes niveles de los individuos que viven ahí, y los individuos pues siempre serán muy diversos. Les quiero compartir un videito que encontré yo en Pinterest, pero que me parece el mejor ejemplo del territorio. ¿Pueden ver bien? Bueno, esta es una banca de un parque. Sí, Lau. Sí se puede ver bien. Muy bien. ¿Y qué pasa en esta banca? A las 8 de la noche, o a las 8, a las 9 se pone buena la borrachera. Ya después hay un pleito. A las 12 se pone interesantísimo. Ahí la chica arriba del chico. A las 3 de la mañana es una habitación de una persona que vive en situación de calle. A las 6 de la mañana, regresamos a las 6 de la mañana donde empiezan a limpiar. Sirve de tránsito. Entre las 10 y las 12 es un espacio de recreación para mamás, jóvenes. A las 2 de la tarde están jugando ajedrez. A las 4 dejan plantado un pobre hombre. El espacio va a cambiar de acuerdo a cómo lo habitamos. Y me parece que un parque, seguramente ustedes en los espacios donde viven, encontrarán estas diferencias en los parques. También, bueno,
El espacio, ¿no? Ahí vive la economía, ahí viven los procesos sociales, ahí vive lo político y lo cultural. El espacio está formado por todos estos elementos y es la sociedad quien le da uso y los mantiene en movimiento. El espacio se transforma de acuerdo a los usos que le damos. Y este conjunto es justo lo que le da pues esa parte de procesos identitarios. También hay procesos de estos sociales que nos refieren a buscar o a intentar encontrar estos no lugares, ¿no? Estos lugares que no tienen procesos identitarios. Por ejemplo, creo que un terrible ejemplo de política pública en México es estos espacios o parques que se hicieron durante Cedesol, con el programa de Cedesol, que son como todos iguales, ¿no? Seguro los ubican, que está el logotipo, que compraron como los mismos juegos, y entonces tenemos parques muy, muy similares. Pero no es lo mismo poner una banca en Sinaloa, ¿no? Que no hay al lado un árbol, a poner una banca a lo mejor en Veracruz o en Chiapas, ¿no? Al lado de zonas tan arboladas. Seguramente esa banca pues no será usada. Entonces, los lugares son este espacio donde vamos a encontrar a la sociedad. Y aquí me gustaría centrarme. ¿Quiénes construyen el espacio? ¿Cuáles son los elementos que encontramos? Bueno, primero nos encontramos a nosotros, ¿no? Nos encontramos. ¿Y qué hacemos en el espacio? Depende, ¿no? En el espacio primero estamos los seres humanos y los podemos usar para producir en el espacio, para circular, solamente como procesos de distribución o consumo. Ahí adentro en el espacio también están las empresas, las instituciones, ¿no? Los medios ecológicos y la infraestructura. Por ejemplo, Monterrey es una ciudad que está hecha de manera muy complicada para el peatón. Ser peatón en Monterrey es muy complejo, ¿no? Casi no hay espacios para trasladarnos caminando. Guadalajara me parece una ciudad que, a pesar de que tiene muchos problemas también en tránsito, puede facilitarse. Me gustaría que pensáramos en los municipios de donde nos acompañan. ¿Quiénes construyen el espacio? ¿Quiénes son los seres humanos que ahí lo habitan? ¿Qué tipo de empresas? ¿No? ¿Cuál es la infraestructura que tengo en cada espacio? Y el espacio, con estos elementos integrados, pues forman lo que ahora conocemos como geografía humana, ¿no? Que estamos construyendo. Bueno, en el espacio vamos a encontrar las identidades. Por eso, bueno, yo que estudié gestión cultural y que me he dedicado mucho a procesos culturales, creo que una mirada para mí del espacio es que ahí podemos encontrar justo las identidades de un país, de una nación, de un municipio. ¿Y a qué me refiero? Hola, hola. Sí, ya. ¿A qué me refiero con identidad? Bueno, ¿por qué es importante más bien entender la identidad y el territorio? El análisis de la territorialidad humana, o sea, si vamos a pensar en diseñar espacios para las personas que viven en un territorio, pues necesitamos entonces analizar ese territorio y centrarnos sobre todo en conocer las causas y consecuencias sociales y culturales de ese lugar. ¿Qué hay que es importante? ¿No? Yo les decía este asunto de Guadalajara, que Guadalajara es un espacio como donde... que se ven blancos, azules. Perdón, no es pregunta. Guadalajara es un espacio, les decía, que está territorialmente marcado el centro histórico por la catedral. ¿Qué hay en los espacios donde nosotros habitamos que es importante, ¿no? ¿Qué es lo que lo construye, ¿no? ¿Quiénes viven ahí? ¿Para qué lo usan? Lo utilizamos para trasladarnos, lo utilizamos para consumir, ¿no? Comprender para qué estamos usando el espacio y quiénes estamos usando el espacio, pues nos ayudará justo a diseñar
pues políticas públicas, proyectos, ¿no? Para acercarnos a trabajar. Y casi siempre miramos los espacios públicos, por eso les digo que no me gusta el asunto de recuperación de espacios, porque quiere decir entonces que quien lo tiene no lo está sabiendo usar, ¿no? O he escuchado también muchas veces, es que la gente no usa el parque. ¿Quién es la gente? ¿Quién no lo usa y por qué no? ¿No? O luego dicen, es que cuando lo sienten suyo, lo cuidan. ¿Y qué hago yo para que lo sientan suyo? ¿No? ¿Cómo le digo a alguien que ese espacio es para esas personas? Entonces, me parece que lo primero que tendríamos que hacer es comprender qué está pasando en el territorio, quiénes son las personas, los espacios de infraestructura que lo habitan, para qué se está usando y quién tiene el control territorial de manera específica. Y ahí también es un temota que nos daría para muchas horas, pero los grupos de poder en el territorio van a ser bien, bien importantes, sobre todo aparte si seguimos con este discurso justo de recuperación de espacios. En este sentido, el concepto entonces de territorialidad va a estar también ligado a la geografía histórica y también a la antropología. O sea, vamos a tener que conocer mucho y con mucha profundidad qué está pasando en el territorio y en el espacio para poder trabajar en él. Creo que es algo que se ha hecho muy poco, muy poco. Los proyectos, los espacios públicos se diseñan desde la mirada más bien bueno, aparte desde la arquitectura, desde remozamiento, etcétera, y trabajamos poco en mirar justo la territorialidad desde el lado de la historia y la cultura. Por ejemplo, hay un parque, hay un proyecto que hicieron aquí cerca del Cerro del Cuatro, era un espacio, era un lote baldío que estaba alrededor de varias casas, y el lote baldío estaba siendo usado sobre todo para consumo de drogas, para tirar basura, ¿no? Lo que pasa con estos espacios públicos que no están siendo usados, ¿no? Como estos lotes baldíos que encontramos en muchos lugares. Y les fueron a presentar a las vecinas y vecinos la propuesta para rehabilitar este espacio y convertirlo en un parque. Y la mayoría de las mamás, sobre todo, y mujeres, se opusieron porque decían, es que si ustedes hacen aquí un parque, nuestros hijos o nuestros maridos que consumen alcohol ahí o que consumen, se van a ir a otro lugar y nosotros ya no vamos a tener, no los vamos a tener cerca o a la vista o cuidados. Y pues algo que nunca habían pensado, ¿no? La posibilidad de que también, ¿no? Tendrían que pensar en esas personas. Diríamos, bueno, lo que hay que resolver es el tema de adicciones con esa población, pero si no logro todavía llegar a ese momento, entonces pues necesito considerar justo que esas personas habitan y usan ese espacio y que son parte de una comunidad. Entonces, el espacio y el territorio es complejo y entenderlo también en su practicidad, en su uso y en sus necesidades, va a ser vital. Desde la parte histórica, pues, por ejemplo, tenemos un caso aquí en el Centro Cultural de Santa Cecilia, si alguien lo conoce, que bueno, Santa Cecilia fue una de las colonias más peligrosas de México en algún momento y fue también pues un espacio políticamente muy importante, ¿no? Porque pues fueron asentamientos irregulares que se convirtieron después en una colonia, también por la pugna constante de los vecinos y vecinas del lugar. Ahí se hizo un centro cultural y una cancha de fútbol. La cancha de fútbol hace unos años estaban jugando, es una cancha aparte muy usada por los vecinos, sobre todo por jóvenes varones. Y hace unos años, en un partido, pues hubo un problema, se pelearon porque un equipo ganó, regresó uno de los chicos que había perdido y mató a otro de los chicos que estaba jugando a balazos. La cancha, después, el gobierno municipal, justo el actual,
quería ampliar, la cancha está al lado del centro cultural, quería ampliar el centro cultural y quitar la cancha. Se podrán imaginar lo que aquello fue. La cancha no nada más era este espacio, que obviamente es un espacio de punto de venta para grupos delictivos, ¿no? También, que es algo importante a considerar, pero tiene una carga cultural vinculada a la muerte de ese chico que perdió la vida en la colonia, muy importante. Entonces, a veces no logramos comprender de manera profunda, ¿no?, qué significa para otras personas el territorio. ¿Se acuerdan que les decía al inicio que pensáramos en nuestra recámara? A lo mejor alguien piensa en un elemento en su recámara que es muy importante para ustedes, pero a lo mejor nadie lo sabe. Y entonces, ¿cómo sería cuidado? ¿No? Pensémoslo también de manera social. ¿Qué pasa con estos espacios? ¿Qué está pasando también con ellos? ¿Cómo comprenden el lugar? ¿No? En Santa Cecilia, por ejemplo, había una ruta que hicieron las madres de familia para ubicar las muertes por riñas de pandilla. Llegaron a tener más de 40 homicidios de pandilla en la colonia en un año. ¿Qué pasa con el territorio? ¿No? ¿Qué pasa con las calles donde ha perdido alguien la vida? O no les pasa, por ejemplo, si alguno de ustedes ha sido, lamentablemente ha sufrido algún delito en la calle, ¿sabes? ¿Te acuerdas siempre que pasas por ahí y dices, ahí me asaltaron, ¿no? Por ejemplo. Pero también nos acordamos mucho de dónde estudié la primaria, ¿no? Donde ahí como en lo que les ponía en el videíto, estos novios que están ahí dándose unos besos, ¿no? En la banca, pues también de eso me acuerdo. Entonces, de eso se compone el territorio, ¿no? De eso se compone cuando hablamos, es la comunidad, las personas que lo habitan, la ciudadanía quien le da ese sentido. Entonces, la territorialidad humana, pues cambia porque nosotros cambiamos. Los límites territoriales se transforman. Y los límites territoriales también sirven como marcadores de identidad, ¿no? Uno de los más comunes, pues es el graffiti, por ejemplo, ¿no? Que encontramos a personas que marcan en su territorio y que entonces le hacen saber a otros grupos de jóvenes que ese no es su espacio y que si están en él, corren peligro. Pero la territorialidad humana en límites está funcionando en nosotros todo el tiempo, ¿no? Gilberto Jiménez ha estudiado muchísimo estas líneas territoriales imaginarias que vamos marcando. Por ejemplo, ¿dónde empieza la ciudad donde viven? Si ustedes van a su ciudad, ¿cuándo es el momento donde dicen ya llegué? Seguro tienen algún lugar territorial específico donde dicen ya llegué. O por ejemplo, cuando pensamos esto está cerca de mi casa o lejos de mi casa, ¿no? ¿Qué es cerca y qué es lejos? Depende si me muevo en carro o si me muevo en autobús, ¿no? Entonces, la concepción del territorio se construye desde la persona, tiene mucho que ver con sus referentes culturales, ¿no? Y está marcada y se mueve de acuerdo a lo identitario. También en este asunto los marcadores de identidad están hechos desde otros lugares. Por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, que había puesto el artículo, pero ya teníamos poco tiempo porque es muy interesante lo que dice la Constitución, se supone que el espacio público pues es para todos. Y yo digo que el espacio en México pues nunca es público, ¿no? Siempre tiene un grupo de poder bajo control. Las playas de México, por ejemplo, son espacios públicos. Y les ha tocado estar en una playa donde sabes que no es pública, ¿no? Porque te quieren cobrar la silla, te quieren cobrar el espacio. Entonces, sabes que ahí no perteneces, ¿no? Guadalajara también tiene uno de esos ejemplos tan bonitos territoriales como de la calzada para allá y de la calzada para acá. Yo les digo, no soy de aquí y ahora entiendo perfecto dónde es allá y dónde es acá, ¿no? Eso es una construcción cultural que se ha hecho. Entonces, los marcadores y el territorio se define de acuerdo a la identidad. Entonces, estos procesos no podemos aparte separar
pues los conceptos culturales y la identidad de las personas para entender el territorio, ¿no? La cultura y sus actividades culturales serán vitales para entender. Y vamos a entender ahí muchos conceptos como la desterritorialización, la deslocalización, estos no lugares, estos espacios que están hechos para que nos sintamos en cualquier parte, ¿no? Hay lo que les decía, estos parques, por ejemplo, que están hechos desde esa perspectiva, pero encontramos como los centros comerciales, ¿no? Como los lugares como Walmart, que lo que hacen es que desde la luz y desde el lugar, yo no estoy en ninguna parte, ¿no? Pierden estos procesos identitarios y entonces no lo considero mío, ¿no? Bueno, ahora, haciendo una revisión, el territorio, ¿no? En el territorio está el espacio está construido por las personas que ahí estamos, que sería la ciudadanía. La ciudadanía no nos la da la FM3, ¿no? Si no nacimos aquí, ni una institución, sino nos la da el vivir en un lugar y el estar en ese territorio, ¿no? Yo ejerzo la ciudadanía cuando participo en ese lugar, y participar es caminar, trasladarme, etcétera, ¿no? Consumir todo lo que les decía. Ahora, el espacio público nunca es público, como les decía, y siempre tiene un grupo de poder bajo control. ¿Quiénes son esos grupos de poder? Bueno, o más bien, el proceso de apropiación es lo que nos da poder, ¿no? Esto está marcado también, ¿no? Y regulado por los intereses de los grupos que ahí viven. ¿Quién tiene el poder en un parque a las 12 del día, o como a las 10 de la mañana, en la mayoría de los parques? ¿Quién creen ustedes que tenga el poder? En el día como a las 10. Cualquier ejemplo. ¿Algún parque que piensen cerca de su casa o en su municipio? De repente las madres de familia, ¿no? Que lo utilizan, si estás en una ciudad, comúnmente están haciendo algo de ejercicio o están haciendo algo, ajá, y pues sí, en general sería como ellas. Sí, yo también, ¿no? Y si queremos hacer un evento político a las 10 de la mañana en la clase de Zumba, seguramente vamos a tener problemas. Seguramente vamos a tener problemas, ¿no? Igual que en la noche o el fin de semana, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el poder? Bueno, por supuesto podemos hablar de grupos de poder como el crimen organizado, etcétera, pero o el Estado mismo, pero normalmente son las personas que lo usan. Y el grupo está justo regulado por el interés que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchas ciudades se dio este asunto de adoptar como las banquetas, ¿no? Para poder ayudarle pues, a la actividad dentro de los municipios, etcétera, para el cuidado. Y entonces se convierte en una cosa muy difícil porque luego se convierten en grupos de poder, ¿no? Hay colonias donde ciertos vecinos y vecinas, como están cuidando el espacio público, no permiten entonces que haya un uso distinto al que ese grupo de interés tiene, ¿no? Entonces, bueno, habría que preguntarnos quién tiene el grupo de poder y por qué. Ya entonces nos empezamos a dar cuenta que cuando hablamos de uso del espacio público, realmente de apropiación, tendrá que ver con este sentido, ¿no? Lo uso, lo utilizo como para, o sea, tiene cierta utilidad para mí, ¿no? Para trasladarme, de recreación. ¿Qué tipo de usos le estoy dando? Y aparte, la apropiación del espacio justo va pues ligada, lo que les decía, a procesos identitarios, ¿no? Siempre tiene, me parece que aquí tenemos que hablar justo de las líneas, puntos, redes que se construyen en una superficie, ¿no? Lo que estamos tratando es cuando hablamos de apropiación del espacio, el espacio se divide y se construye. En un mismo parque puede tener el control de cierto sector del espacio público las mujeres que están haciendo Zumba. Y puede haber al mismo tiempo otro grupo haciendo otra cosa.
ahí vemos que entonces los espacios y los grupos de poder van a empezar a marcar territorialmente estas líneas y puntos que les hablaba, que decía Gilberto Jiménez, y que se van a manipular en esta superficie de acuerdo justo a la limitación de fronteras, ¿no? Esto lo podemos ver a nivel cultural entre naciones, ¿no? O sea, por ejemplo, quien ha estado en la frontera de México con Estados Unidos, nos damos cuenta que la frontera es clarísima, ¿no? Hay un muro enorme, hay seguridad, hay mucho que nos hace ver que esto es México y que allá no es, ¿no? ¿Cuál es mi territorio? Pero si nos vamos, por ejemplo, a Tapachula, ¿no? Y queremos pensar dónde está Guatemala, seguramente pues veremos que no hay una línea tan marcada, sino a lo mejor en alguno de los casos hay ahí una pluma de madera, ¿no? Que permite, hay un tránsito mucho más relajado. Imagínense entonces lo que significa para una persona que nació en Guatemala o en Tapachula, lo que significa una frontera. No es lo mismo para nada que lo que significa para una persona que nació en el norte de México con Estados Unidos. ¿No hay nadie de Arandas? Ya iba a hablar yo de Arandas. Primero pregunto, no es cierto. Sí voy a hablar, pero... Heidi, y creo que estaba Carmen por ahí. Bueno, Arandas hicimos un diagnóstico de violencias escolares con Paulo, que ahí está conectado también. Y nos dábamos cuenta que la ciudad está muy marcada también por dónde viven, ¿no? Había zonas, colonias completas que estaban destinadas a las personas que migran a Arandas para los procesos de recolección de vegetales o para trabajar en fábricas, tienen ahí pues una industria importante y entonces no pertenecen. Y entonces lo que hace esta ciudad es que maneja líneas y puntos territoriales. Nadie le dice a la persona que no tiene que cruzar, o sea, no sé si hay alguien del sur, en Arandas no le dice, oye, tú no puedes comprar en esta tienda. No es que haya algo así, sino es más bien culturalmente entendido, donde puedo estar y dónde no, dónde es el lugar que me corresponde. Entonces, pues así vamos trazando. En cuestiones, en materia también de inseguridad en México, pues justo hemos hecho estas líneas y territorios para hacer pequeñas islas, donde las convertimos en cotos, ¿no? En estas calles cerradas, etcétera, donde lo que queremos es justo, pues, mantener el control. Entonces, ya empezando a cerrar porque tenemos poco tiempo, la apropiación entonces del espacio, ¿no? Pues será prevalentemente utilitaria, funcional o simbólica, cultural, ¿no? Entonces, será cuando yo entienda el espacio, si me da cierta utilidad, un valor de cambio, será cuando entienda también que ahí puede ser una fuente de recursos para mí, puede ser también un proceso de traslado y seguramente también mi espacio para ejercer mi ciudadanía, ¿no? Puede ser también una zona de abrigo o refugio, ¿no? Y donde yo me sienta así. Ahí lo que tendríamos entonces que pensar es desde lo utilitario o funcional. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, con los proyectos normalmente que diseñamos desde la función pública? Que diseñamos los procesos de apropiación, pensamos en el territorio y el espacio físico, pero no pensamos hasta después sobre el uso y la función simbólica. Para diseñar entonces espacios públicos donde busquemos que se ejerzan la ciudadanía, que se conviva, que se pueda utilizar, pues tendríamos justo que sentarnos a platicar, a discutir, a entendernos y descubrir entonces para qué lo queremos, para qué lo necesitamos y cuáles serían estos elementos, ¿no? Bueno, la identidad entonces de las ciudades, de las personas, pues estará siempre presente, ¿no? La identidad va a ser también este sistema de relaciones y representaciones, cómo nos entendemos juntos, ¿no? Casi siempre cuando busco entenderme en procesos identitarios,
o busco reconocerme, es cuando encuentro a otro o otra persona distinta a mí, ¿no? Entonces, ¿quiénes habitan? Yo me voy a dar cuenta de mi identidad justo cuando encuentro personas distintas a mí. Nuestra identidad cultural, por ejemplo, se construye muchísimo en nuestra adolescencia. Es en nuestra adolescencia donde empezamos a tomar, a darle forma a quién quiero ser, ¿no? Y entonces me corto el cabello, me pongo algo. Me encanta, por ejemplo, que las adolescentes las veamos y a los hombres y mujeres y cómo se parecen muchísimo, ¿no? En esa edad, cómo se peinan, se visten de manera muy similar, porque están en esos procesos justo identitarios, ¿no? El otro día encontraba una foto mía muy joven ahí con un mechón en el cabello, cómo marcamos pues estas referencias. Y es ahí donde empezamos a construir justo nuestros procesos culturales, cuando veo a otra persona que no soy yo, que no se parece a mí, y que entonces me ayuda a definir mi identidad. Y empieza a generar mi concepción del mundo. ¿Qué pasa igual con las ciudades? Las ciudades, por supuesto, también generan esta identidad colectiva. Ya no es el tema, pero también encontramos justo este asunto de las violencias colectivas, ¿no? Que se generan justo en los procesos de las ciudades. Entonces, ¿qué está pasando en una ciudad? A nivel cultural identitario dentro del espacio y revisarlo y entenderlo, pues sería muy importante. Entonces, el concepto de identidad, pues no lo voy a poder separar con del concepto de cultura, y entonces tendré que revisar culturalmente qué está pasando en los espacios en los que quiero trabajar. Bueno, quiero cerrar. Está pues el tiempo y tienen ahí varias lecturas que les recomendamos, pero ¿para qué querríamos nosotros generar apropiación de espacios y querríamos generar la recuperación de espacios públicos? Pues yo creo que lo que todos queremos es trabajar desde procesos que nos permitan democratizar. La lectura de Jordi que les compartí sobre derecho a la ciudad me parece súper interesante. Por favor, es aparte una lectura muy ligera, muy cortita. Y Jordi lo que dice es, el espacio público y el derecho a la ciudad están absolutamente vinculados con la ciudadanía. Ahora que estaba preparando la sesión, pensaba que uno de los indicadores para ver qué tan saludables estamos en procesos democráticos sería revisar nuestros espacios públicos, ¿no? Qué tan democratizados están nuestros espacios y que seguramente nos van a dar respuestas sobre qué está pasando desde el ejercicio de la democracia en nuestro país. Y quiero cerrar con eficacia colectiva, que hace pues muchos años, justo cuando empezamos a trabajar en espacio público, Paulo, que está aquí conectado, habla y que ahora creo más que es a donde yo quisiera que los proyectos caminaran, ¿no? A generar las condiciones, ¿no? Para que la sociedad pueda trabajar ahí y generar relaciones de confianza. En la medida en la que nos sintamos cómodos en los espacios públicos, vamos a poder generar las condiciones para el espacio de confianza. Y creo que nos tendríamos que preguntar eso, ¿no? ¿Cómo le hago para generar espacios donde pueda la ciudadanía reunirse, discutir, platicar, preguntarse cosas y cambiarlas? Pienso, por ejemplo, si cuando queremos hacer una reunión en la casa de alguien, ¿no? Como hay casas que decimos, híjole, no, hay que reunirnos en la casa de alguien porque funciona muy bien. Adelante, Carmen. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Tuve problemas de conexión. Una pregunta, ¿qué pasa? El proceso de la migración lo padecemos ya no nada más en las fronteras, sino al interior, cuando menos del municipio de Arandas,
tenemos un proceso muy, muy intenso de migración por la falta de mano de obra que tenemos para nuestros campos de agave. Sí, Carmen, justo estábamos platicando. ¿Qué pasa cuando Perdón, adelante. se apropian de espacios públicos que eran tradicionalmente, digamos, de los arandenses? Nosotros desde el gobierno municipal, ¿cómo podemos hacer para... El término apropiación me suena a... Lo entiendo perfectamente según las definiciones que has dado, pero como a arrebatarles a ellos los espacios de los que, pues sí, se apropian. ¿Qué aplica en este caso? ¿Respetar sus derechos, la democracia, o devolverles a los, les voy a llamar nativos, espacios que les fueron quitados porque estas personas migrantes los están ocupando como modus vivendi, digamos? Gracias, Carmen, por la pregunta, y me parece muy importante que nos lo estemos cuestionando, ¿no? ¿De quién es el espacio? Yo les decía que el espacio es quien lo habita. Creo que lo que tendríamos que entender es que las personas, cuando llegan a un lugar, en el momento en el que llegan a un lugar, se convierten en ciudadanos y ciudadanas de ese lugar. Y que entonces tenemos que entender que Arandas cambió, que ya no solamente viven las personas que antes ahí vivían, sino que ahora viven más. Y que necesitamos entonces rediseñar, reconstruir los espacios para encontrarnos todos. Si nos seguimos todos y todas en esa diversidad, si nos seguimos mirando desde solamente desde una perspectiva, ¿no? Pues nos va a costar mucho trabajo entendernos, porque eso es lo difícil, que el espacio es de todos y todas, querramos o no. Entonces tendríamos que encontrar justo el lugar de empatía para todas las personas. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un problema cultural de fondo, ¿no? Que las personas, y justo era lo que yo platicaba, que las personas creen que ellos no son de su lugar y ya están ahí. Pienso que el centro de Guadalajara tiene un problema muy similar con las personas en situación de calle. Quien ha estado últimamente en el centro, creo que los últimos 3 años ha crecido muchísimo las personas que viven en situación de calle. ¿Les pertenece la banqueta donde duermen o esa banca? ¿Qué hacemos? Hay un problema importante en política pública con esas personas. Lo mismo pasa con las personas que emigraron a cualquier ciudad o a cualquier espacio por cuestiones de trabajo. A partir del momento en el que llegan, pues serán también parte, y tendremos que encontrar pues formas de conocernos mejor, de encontrarnos y de diseñar. Paulo, ¿tú quieres comentar algo? Gracias, Carmen. Es que yo preguntaría, no solo a Carmen, sino porque no es un comentario nuevo, sino es un comentario recurrente cuando uno va a los municipios que tienen migración interna, o sea, del propio país. ¿Qué pasaría si bajo ese mismo argumento les decimos a todos los arandenses que están en Estados Unidos, pues que no pongan sus taquerías allá, que se regresen a su pueblo, ¿no? Porque pues también la diáspora de hombres jóvenes de Arandas, ¿no? ¿Cuál era el panorama que nos encontrábamos en Arandas? Mujeres taponeras que trabajan en las fábricas poniendo tapones y hombres jóvenes que emigran, ¿no? Que se quedan principalmente clases medias, medias altas que tienen negocios. Entonces, pues órale, todos los de Estados Unidos que ponen taquerías allá, de regreso a donde son originarios. Es que justamente no solo algunas zonas de Jalisco, sino todo el país, por cuestiones de violencia, hay muchos desplazamientos forzados, que es algo de lo que nosotros encontramos en Arandas. O sea, la explicación no es solamente que hay demanda de mano de obra, sino que mucha gente viene huyendo de la violencia. Y entonces, si nosotros no tenemos una vocación humanitaria desde las instituciones para las realidades que enfrentan estas personas, pues yo pienso que estamos faltando a los principios que nos obligan como funcionarios públicos a quienes somos funcionarios públicos. O sea, esa sería un poco como la reflexión que yo pondría sobre la mesa.
Gracias, Pablo. Yo creo que si miramos entonces desde la perspectiva de cultura de paz y desde política pública mirada desde cultura de paz, creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es empezar a generar nuevas herramientas, valores, cambios de actitud y comportamiento que busquen la pacificación. Y sí será a través de los procesos de empatía. Tenemos que entender que estamos cambiando y que eso cuesta, duele, molesta, y sí es parte, y que tendremos entonces que mirar siempre de manera transversal con la mirada de los derechos humanos y la mirada también, ¿no? Desde el bien común donde estemos todos y todas incluidos e incluidas en ese concepto. Yo creo que les digo, el asunto de los espacios públicos desde esa mirada que ponemos, ¿no? Sobre migración, y creo que no nada más, o sea, también si hablamos de las juventudes en los espacios públicos es muy similar, ¿no? Decimos, es que vienen y hacen destrozos, se emborrachan, ¿y dónde más tienen espacios para sentirse cómodos? ¿Qué está pasando? Y entonces les digo, el espacio público lo que tendríamos que trabajar es en proyectos culturales que nos permitan justo estos procesos de empatía. Cambiar duele y muchas veces tiene que ser a través de las instancias públicas las que tienen que determinar esto. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no he encontrado otro, pero en este país, ¿se acuerdan que se fumaba en todas partes? Fumaban los doctores en los hospitales, ¿no? Y dejamos de fumar en los espacios públicos. ¿Qué pasó? Cambiamos, porque necesitábamos cambiar con un tema de salud, de política pública, etc. Por ejemplo, las corridas de toros en España que se prohibieron porque la sociedad cambió y decidió que ya no querían ser esos. ¿Quiénes somos? Creo que nos tendríamos que preguntar quiénes somos ahora y qué tendríamos que generar para las personas. Entonces, cuando hablemos nosotros aparte desde la función pública, sí tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas de que somos todos y todas las personas que habitan los territorios y que entonces pues tenemos que solucionar muchos problemas, como el que les decía del parque, donde no lo querían las madres de familia porque sus hijos e hijas y esposos que tomaban o que consumían alguna droga se iban a ir. ¿Qué pasó? Pues el parque, si no podíamos resolver ese problema de salud, el parque tiene una zona donde permite que no seas visto del todo y entonces pues que convivan los niños, las señoras haciendo zumba y pues estas personas que consumen. En otro momento diríamos, no, que se vayan de aquí. ¿Y que se vayan a dónde? Que se vayan a dónde, si no he solucionado ciertos temas. Entonces, creo que el territorio tiene que ser mirado desde la perspectiva de quien lo habita, desde culturalmente qué le importa, y que la única forma para encontrarnos de nuevo desde un proceso empático es mirarnos desde los procesos democráticos. Hay una parte y me gustaría, Carmen, recomendártela dentro del texto de Jordi, donde dice miedo a no tener miedo. Perdón, miedo a tener miedo. Y habla desde Barcelona, desde estos problemas que ellos han tenido con la migración pakistaní, etcétera, y que pues les da miedo y que entonces es importante reconocer que tenemos miedo a eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta parte? Bueno, tenemos 15 minutos todavía para preguntas y tengo una por aquí. Bueno, Paulo comenta de lo que decían del problema con Estados Unidos. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas que los contratan? ¿Qué bienes y servicios ofrecen? Como yo decía, creo que lo que dice Paulo, el territorio y el espacio público se construye alrededor, o sea, los sectores sociales es la economía, las empresas, la infraestructura, ¿no? Tenemos que considerar el clima para pensarlo. Todo eso estaría mirado, no podemos hablarlo desde una sola perspectiva. Y también, pues sería
muy difícil de nuestra parte que pensáramos que vamos a cambiar el entorno con el diseño de espacios públicos desde la mirada únicamente desde la función pública. Gaby, ¿tú quieres comentar algo? Sí, Lau, me preocupa de repente que percibo que hemos expulsado nuevos significados de los espacios públicos. Pienso en las infancias y pienso en las juventudes, donde pues ya tenemos, por ejemplo, las plazas y muchos de los centros culturales donde ya hay grupos muy consolidados, pero de repente quedan las nuevas manifestaciones culturales y las nuevas necesidades, porque como dices, la sociedad estamos cambiando. ¿Cómo se generan entonces estos procesos para incorporar nuevos significados sin que esto sea necesariamente una renuncia a lo viejo, ¿no? También, o sea, como pienso también en Cuauhtémoc, Ciudad de México, pues que querían eliminar de un plumazo la tradición que tenía la gente de bailar en la plaza, ¿no? Y entonces llega alguien y dice, no, pues ahora esto va a cambiar porque esto ya no aplica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer estos puentes para sí mantener obviamente lo que para la comunidad es valioso y que hay personas que ya ocupan ciertos espacios públicos, pero que se puedan incorporar nuevos significados, porque también una realidad es que por lo menos, no sé, en México no tenemos tantos espacios públicos como necesitaríamos, pues, de uso público, pues hay muchas, de repente, canchas privadas, hay gimnasios, hay escuelas, pero un espacio de convivencia público pues a veces es limitado, ¿no? Entonces, de por sí son pocos espacios, entonces, ¿cómo podemos ir ampliando propiamente para que puedan participar otros grupos y otros nuevos significados se vayan sumando? Gracias. Me da pie para mi última lámina que tenía preparada, gracias Gaby, que es justo creo yo que para poder hablar de proyectos vinculados a la recuperación de espacios públicos tenemos que entendernos mejor, ¿no? Yo dejo 3 herramientas que considero fundamentales para entender el territorio. Las marchas exploratorias, que seguro las conocen porque las se pusieron muy de moda en este país, aunque creo que nunca se terminaron de saber usar. La cartografía cultural, que les quiero poner a los iconoclasistas, que son los argentinos como ejemplo, y los diagnósticos participativos. Yo lo que creo, Gaby, es que hemos diseñado los espacios públicos desde la mirada del grupo de poder y priorizando los intereses económicos antes del diseño. Y que creo que entonces ni las infancias ni las juventudes estaban en un primer plano, ni siquiera eran vistas, ¿no? Porque estábamos mirando justo la generación de espacios desde ese lugar, y creo que lo que tendríamos que empezar es saber quiénes somos, cómo somos y qué hacemos, ¿no? Esto que les decía del proceso identitario, qué nos construye, qué nos importa, qué quiero en mi entorno, qué está pasando también, ¿no? Porque creo que luego no queremos ver realmente lo que está pasando, ¿no? Como esa banca que yo les ponía del parque, yo quiero ver lo que está pasando de las 10 a las 3 de la tarde. Y lo demás digo, pues como no lo veo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde están aparte esas infancias y esos jóvenes que no están siendo vistas? Creo que pues darnos esta mirada empática de reconocernos como grupos diversos y que reconocer también que todos y todas merecemos justo el uso, disfrute utilitario del espacio público será fundamental. Me gustaría que pensáramos ahorita en si encuentran un espacio público en este país como ejemplo de diversidad. Que digan, este espacio, lo digo aquí, casi todos nos sentimos cómodos, bien recibidas y cómodas. ¿Hay algún espacio que se les venga a la mente? Está difícil, ¿eh? Yo le estuve preguntando antes a mis compañeros a ver si hay compañeras. Cristóbal tiene una. A ver, Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo desde Huachinango, Jalisco a todos. Pues como bien comentaba, de un espacio público que nos haga sentir esa paz, esa tranquilidad y ese lugar de recreación, pues yo lo quiero hacerlo más particular, como es la plaza
la plaza de Huachinango, Jalisco, que la gente la utiliza para reunirse los fines de semana y tener ese espacio de vivencias en las barras, estar pasando un momento agradable pues en el municipio. Es súper emblemático de aquí de nuestro pueblo. Salen de la iglesia y en automático se encuentra la plaza principal. Creo que es la misma distribución de todos los municipios, pero en Huachinango es un lugar muy, muy calmado, tranquilo, que la población, la ciudadanía lo utiliza para distraerse, estar un rato con la familia y tiene ese atractivo visual que a todos nos da esa calma, esa tranquilidad y esa satisfacción. Ese es mi comentario. Igual puede ser ya más al estado, pues en Guadalajara, el centro histórico de Guadalajara, pero identificado como tal, el que se reúna toda la población en mi pueblo, pues es en la cabecera municipal, en la plaza principal de Huachinango, que están todos invitados cuando gusten venir. Aquí tienen su casa en Huachinango, en la plaza principal, pueden venir a degustar eh, la bonita imagen que da Huachinango. Saludos. Muchas gracias, Paulo, y después Humberto. Gracias, Cristo. Yo creo que aquí todo mundo lo va a conocer. Como política pública, no de recuperación, sino de activación, la vía recreativa. Y voy a dar los argumentos de por qué. Porque ha sido transeccional, o sea, es una política pública que ha sobrevivido a las administraciones, que tuvo una inversión mínima, que de lo que se necesitó fue de una idea de recuperación, de activación del espacio público, que convoca a distintas clases sociales, porque comienza en zonas populares y se va hasta zonas de clases medias y medias altas, porque la gente se apropió de esa política, porque las instituciones se han sumado y la han llenado de actividades, y cuando uno ve los domingos, es imposible pensar que llegue alguna administración que se le ocurra decir, ahora vamos a hacer kioscos cada 3 kilómetros, o sea, no, está apropiada por la ciudadanía, la gente disfruta muchísimo todo lo que es la vía, cada vez crece más, y entonces esto también es un exhorto para pensar que no todo depende de lo presupuestal, sino depende de cómo vamos pensando para que la gente, pues, sienta que las ciudades son justamente, o sea, que el derecho a las ciudades para que la gente las camine, que no sigamos invirtiendo más en el tema de los automóviles, en las luminarias para automóviles, sino en las luminarias para las personas, que las podas sean estratégicas. O sea, eso lo que permite es que todas las instituciones de gobierno pensemos en función del goce y disfrute de la ciudad y poner en el centro a las personas. Entonces yo diría que la vía recreativa es un muy buen ejemplo para pensar. Sí, me robaste mi ejemplo. Pero qué bueno. Humberto. Sí, gracias. Una disculpa, no tengo cámara. Pero bueno, yo quisiera poner el ejemplo del Parque Agroecológico de Zapopan, que es un espacio que originalmente era un basurero, un barrancón, y que hubo ciertamente una iniciativa del gobierno municipal de Zapopan de construir un espacio público ahí, pero que la ciudadanía ya se lo apropió. Y entonces en este espacio, por ejemplo, el colectivo agroecológico Teocintle tiene un huerto urbano precioso donde cada uno de los que están participando de esta iniciativa tiene un pedacito donde puede sembrar su pequeño huerto, tiene un espacio para hacer eventos culturales casi cada fin de semana, una vez al mes hacen un tianguis, un tianguis cultural de todos los productos que hacen productores orgánicos de la región y que ha servido pues como un punto de cohesión que ahora ya se lo apropió la ciudadanía. El problema es que al ser propiedad municipal cada 3 años están con la zozobra de qué va a suceder, ¿no? De qué va a suceder con el siguiente trienio si los que siguen van a continuar con esto, ¿no? Y con esto pongo pues en la mesa pues el asunto de que tenemos que generar políticas públicas que, como bien dice Paulo, sean transeccionales, y esto quien lo garantiza es básicamente la ciudadanía. Si no tenemos espacios públicos donde la ciudadanía se apropie de ese espacio, pues difícilmente va a ocurrir, ¿no? Porque el Parque Agroecológico de Zapopan no tendría actividad si no hubiera un grupo de ciudadanos que retoma las actividades
y que el que haya actividades en ese espacio no depende del Ayuntamiento de Zapopan, depende de la ciudadanía. Y ojalá que los espacios, así como ustedes han estado diciendo, el Malecón de Jamay, la Plaza Municipal de Huachinango, las plazas municipales que tenemos en todos los municipios, pudiéramos convertirlo en eso, ¿no? Espacios que faciliten la paz y el intercambio sin ponernos etiquetas, ¿no? Sin ponerlo que si tú eres güerito, tú eres prietito, tú no, porque finalmente tenemos que aprender a generar espacios de paz. Y espacios de paz solo se construyen pues generando relaciones de armonía, de inclusión. Es impresionante ver el Parque Ecológico de Zapopan, donde las personas de la tercera edad van porque es un espacio donde se sienten incluidas, ¿no? Pero donde también van los niños, también van los huerteros, van una serie de personas a apropiarse de este espacio, ¿no? Muchísimas Gracias, Humberto. Bueno, estamos ya entrando ya al tiempo de cerrar. Me gustaría, muchísimas gracias por los ejemplos que dieron. Me parece que hay muchísimos que podríamos tomar en cuenta. Por aquí hablaban de una estación de tren en Poncitlán, de algunos lugares también en Atotonilco. Lo que yo recomendaría, estas herramientas que yo les voy a compartir en la presentación, son instrumentos para que podamos entender mejor pues nuestros espacios, nuestras actividades, nuestros proyectos, y me parece también, como señalaba Humberto, que pues es muy importante que pensemos desde y prioricemos desde la mirada de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, creo que nos tendríamos que preguntar justo quiénes son, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son también sus procesos más importantes en este sentido? Y que nosotros, como servidores públicos, como servidoras, somos mediadores y que tendremos siempre que priorizar el bien público como parte del diseño de nuestros proyectos. Estas herramientas que les estoy dando justo es para que siempre, siempre nos pensemos en conjunto, nunca de manera desde un solo lugar. Cuando diseñemos proyectos, pues tenemos entonces que hacerlo de manera conjunta con la ciudadanía a nuestro lado. Y pues para eso requiere romper la inercia que hemos venido caminando y romper con las inercias de los gobiernos y empezar con pequeñas acciones. La vía recreativa también así empezó. Entonces creo que si empezamos con actividades en esta estación de tren en Poncitlán, si buscamos aliados y aliadas para espacios públicos, pues empezaremos a colocar primeras pequeñas piezas para poder materializar estos proyectos. Los espacios públicos también, pues me gustaría pensar que siempre serán, les digo, mirados desde la parte democrática. Si generan exclusión, entonces habrá que revisar la política pública vinculada a ese espacio. Todo lo que genere exclusión va a generar violencias. Entonces, eso también, si queremos justo generar otro tipo de espacios, pues tendremos que pensarlo. ¿A quién estamos excluyendo y por qué y en qué medida, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a todos y todas por escucharme. Sé que es muy poco tiempo el que tenemos normalmente para estas sesiones, pero me parece muy valioso el proceso del encuentro. Ojalá, les dejo también rápidamente, les quiero compartir, aquí viene las herramientas, ¿no? Y viene viene la página de Corpo Creativo. En la página de Corpo encontrarán también un área, esta es la organización donde trabajo, y hay un área de descarga donde vienen algunos proyectos, varios están vinculados justo a la generación de espacios, ¿no? Públicos. Pueden revisar por ahí contenido, y también les dejo la página de los iconoclasistas que hacen diagnósticos culturales, súper interesante, y que tienen también materiales aquí, comparten sus metodologías, tienen manuales, y pues hay muchísimo material que nos puede servir como herramienta para empezar a
a cambiar la mirada desde el diseño de política pública. Entonces, sé que es muy difícil cambiar desde la institución, pero ustedes también son ciudadanos y ciudadanas de donde viven, entonces ojalá que sea eso lo que los mueva desde un inicio, ¿no? Mejorar los espacios donde habitamos. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Laura, muchísimas gracias a ti por compartirnos todas tus experiencias, tus conocimientos, y tenlo por seguro que todo esto que hoy nos compartiste nos lo vamos a llevar justamente a nuestros distintos ámbitos, desde lo profesional, lo comunitario, en todos aquellos espacios donde vamos justamente a aplicar esto que nos acabas de compartir. Mil gracias, y también agradecerles también a todas y todos que nos estuvieron también aquí compartiendo, y tenemos una invitación para ustedes. Les queremos pedir, por favor, si pueden, en la medida de lo posible, prender sus cámaras para poder tomar la foto oficial de esta segunda capacitación, porque por ahí las comenzaron a encender. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Esperan, que creo que ya nos estamos conociendo todas y todos. Qué bonito. Muy bien. Totalmente. Muy bien. A la cuenta de 3 voy a tomar la primera fotito. ¿Sale? Y no se preocupen las personas que no cuentan con cámara. Voy a estar tomando de todas maneras, me aparecen 2 pantallas, entonces voy a tomar ahorita la primera con las personas que están activas, y ahorita va a pasar la segunda pantalla para que todas y todos podamos salir, o aunque que pueda salir el nombre, ¿va? Pues bien, a la cuenta de 3, ve ahí una sonrisa. Va, le voy a tomar las 3. 1, 2. A ver, permítanme. Listo. 1, 2, 3. Listo. Es la primera fotito. Nada más permítanme guardarla para tomar la siguiente. Marcos. Muy bien, voy a tomar la segunda fotito, por favor, para que podamos salir todas y todos. Ya nos encontramos listos. Muy bien. 1, 2, 3. Perfecto. Pues bueno, sin más, les agradecemos muchísimo el que se hayan tomado también. Sabemos que tienen agendas súper apretadas, y agradecemos mucho que hayan tomado la oportunidad de estar vivenciando estos espacios, y también correrles la cordial invitación a la tercera capacitación que tendríamos el viernes 29 de septiembre, donde estaríamos hablando de las narrativas de paz, que es otro de los ejes que integran este programa estatal de cultura de paz. Les estaríamos haciendo llegar también la invitación con la liga de acceso. Y agradecerles muchísimo, Laura, nuevamente agradecerte por toda esta compartancia que nos hiciste el día de ahora, súper valioso, y Laura, espero que... Ah, sí, perdón. perdón, Laura, nada más comentarte que el 29 de septiembre es inhábil por el Día del Servidor Público, que lo cambiaron del 28 al 29, digo, para que la agenda no se modifique tanto y lo tomes en consideración. Muchísimas gracias. Entonces, estaremos haciendo justamente el ajuste que nos acaba de comentar Carlos. Mil gracias. Y seguramente lo recorríamos una semana, pero les estaremos haciendo llegar la invitación con tiempo. ¿Sale? Muchas gracias a todas y todos, y espero que pasen un bonito fin de semana. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Saludos desde Atlán. Nos vemos. Nos vemos desde Huachinango a todos. Saludos a Huachinango, tan hermoso.
Saludos. Gracias, gracias. Hasta luego.